Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, actualmente diputado a la Asamblea Nacional, también candidato a la reelección por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Son muchos los temas, diputado, que nos gustaría conversar con usted. Empezando rápidamente por lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Ya se habla de más de 8.000 ciudadanos colombianos desplazados desde Venezuela, algunos de ellos deportados, otros miles que han decidido irse voluntariamente por la situación que se ha venido presentando en la frontera. Hoy se va a discutir en la Organización de Estados Americanos. Hay una reunión pendiente para el jueves que ha solicitado el gobierno de Colombia. Entre tanto, el gobierno venezolano dicen que está en su legítimo derecho de resguardar la economía y liberar a los venezolanos del paramilitarismo y la extorsión. Mira, yo creo que lo que está sucediendo en la frontera colombiana es un problema de la economía que tenemos hoy en Venezuela. Y no es solamente de la frontera colombiana, que es la más grande que tenemos, sino que lo vives en todas las fronteras del país. Hace pocos días yo estuve en el estado Bolívar, pegado a Brasil, y tú te das cuenta que allá el sueldo mínimo de un brasilero llevado a bolívares es casi 70.000 bolívares, el sueldo mínimo de un brasilero. Bueno, ¿qué te encuentras tú? Que todo lo que es el territorio venezolano en la frontera con Brasil está lleno de brasileros comprando la comida en Venezuela y la gasolina en Venezuela. Si tú te vas de Brasil a la costa, tú te das cuenta que los pescadores venezolanos, en lugar de pescar, recogen la gasolina y la venden en el Caribe porque le es más barato vender la gasolina en el Caribe que pescar. En el caso de la frontera colombiana es la misma cuestión. El problema que tiene Venezuela, el problema central y que el gobierno no puede eludir, es que el gobierno es el dueño de los dólares y en Venezuela lamentablemente hay dos tipos de dólares. El dólar barato, que es para los amigos del gobierno, y el dólar caro, que cuesta 700 bolos, que es para nosotros el pueblo. Y en esa misma medida, todo lo que está sucediendo en la frontera es producto de esa distorsión que hay con el precio del dólar. Y por lo tanto el gobierno, en lugar de estar buscando problemas fuera de Venezuela, lo que tiene que hacer es atender el problema económico que vive el país y hacer un cambio radical en la economía. Y te voy a poner una sola cifra, Gabriel, pues me dijiste que fuera preciso con este tema. Venezuela hace pocos años le vendía a Colombia mucho más de lo que le compraba a Colombia. Hoy lamentablemente es al revés. Hoy Colombia nos vende mucho más de lo que le compra a Venezuela. Es decir, Colombia hoy le vende a Venezuela 1.500 millones de dólares más de lo que Venezuela le vende a Colombia. Hemos dejado de producir, hemos dejado de generar empleo, de generar comercio, y eso es culpa del modelo económico que tenemos, y por eso ese problema no en la frontera de Colombia, en todo el país. Ahora, ¿y qué hacer, diputado, por ejemplo, con la realidad que se ha presentado y la conoce la mayoría del país? Sí hay grupos de mafias organizadas para el bachaqueo, para el contrabando de extorsión. Hay también denuncias de presunta complicidad por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército. Mira, que es muy sencillo, Gabriel. Mientras haya un dólar, que uno cuesta 6 bolos el dólar y el otro cuesta 700 bolos el dólar, entre los 6 bolos el dólar, que es para los amigos del gobierno, y los 700 bolos el dólar, que es para el resto del país, ahí se va a producir toda la cadena de corrupción. Y mientras el gobierno, que es el dueño de todos los dólares del país, utilice el dólar para darle a sus amigos, para corrupción o para castigar, y otro dólar sea simplemente para que nosotros tengamos que pagar las cosas a un dólar a 700, ahí se abre todas las compuertas, desde el más alto gobierno hasta la frontera, para que haya toda la corrupción, todas las mafias, todo el crimen organizado, y ese es el problema que tiene que ver el gobierno. Hasta que el gobierno no le ponga la cascabel al gato de cambiar este modelo económico, lo que está produciendo es un modelo que genera corrupción, que genera todo este proceso de alcabala, de cambio, de tener que tener un dólar absolutamente distorsionado, de precios distorsionados, y por eso la solución al problema no está en Colombia, ni está en Brasil, ni está en el Caribe, está aquí en Venezuela, donde tiene que haber un cambio a una Venezuela que produzca, a una Venezuela donde haya claridad, donde haya una moneda que valga lo que tiene que valer para evitar toda la corrupción, el contrabando y lo que el gobierno llama el bachaqueo. El bachaqueo es el síntoma de la enfermedad, pero no es la enfermedad. Antes de pasar con otro tema, diputado Borges, voceros del alto gobierno, el presidente Nicolás Maduro, han dicho que ustedes, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, se han colocado a defender a mafias del bachaqueo, a paramilitares y al gobierno de Colombia con este cierre de frontera y decreto de estado de excepción que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. El mundo entero
ha reclamado la manera como el gobierno ha hecho este ataque. El mundo entero, la Iglesia, Amnistía Internacional, distintos países del mundo han dicho esa no es la manera de resolver ese problema que ha generado el gobierno venezolano. Para eso está la diplomacia, para eso está el llegar a acuerdos, llegar a negociaciones. El gobierno yo creo que lo que está es generando más problemas, está tratando de resolver un incendio poniéndole querosén a ese incendio, y nosotros lo que hacemos es simplemente rechazar todo lo que vaya en contra de la dignidad de la gente, todo lo que vaya en contra de los derechos humanos de los venezolanos, de los colombianos y de todo lo que significa una frontera que podría ser una frontera de producción, de comercio, de generación de empleo, de generación verdaderamente de riqueza para los dos países. Hoy es simplemente una frontera muerta, congelada, militarizada, que lo que trae es pobreza para Venezuela y pobreza para Colombia. Ese no es el camino para resolver el conflicto. Mire, diputado, hablando de problemas, hace algunos días el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, dio una rueda de prensa desvelando un presunto plan para asesinar a la joven Daniela Cabello, hija del presidente del Parlamento Nacional, el diputado Diosdado Cabello. Resulta que en esta denuncia que hizo el gobernador Tarek El Aizami salió a relucir una ciudadana que aparentemente sería militante del partido Primero Justicia, María Susana González de León. Vamos a reponer parte de lo que fue esta denuncia de Tarek El Aizami y al regreso sus comentarios al respecto. Veamos. Dice Pérez Venta en su confesión, de nuevo, la ciudadana Andrea Susana González de León le propone el mismo plan. Es decir, si analizamos en detalle sobre Diosdado Cabello, ha habido un seguimiento desde hace un año para acá para atentar contra su vida y contra la vida de su familia. Pero la orden fue dada. La plata estaba dispuesta para este crimen. Evidentemente, ahora le va a corresponder a los organismos de investigación seguir profundizando para detectar las redes de financiamiento de la parapolítica de la derecha. Y quiero informar al país que tanto la ciudadana Andrea Susana González de León y su pareja Dani Gabriel Abreu han sido capturados y están a la orden de la justicia venezolana. Liana Ergueta y la señora Susana González de León tenían el mismo perfil, perfiles que apuntan, repito, a una organización de la parapolítica, del paramilitarismo, y que compromete a dirigentes de la oposición venezolana que cobardemente no asumen su responsabilidad. Bien, parte de esta denuncia que hacía el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami. La señora Andrea Susana González de León ha sido o es actualmente militante del partido Primero Justicia. Para nada. Igual en el caso de las otras dos personas que ellos mencionaron, Trejo o Pérez Venta, en ninguno de los casos se trata de gente que sea oficialmente militante de Primero Justicia. Yo quiero dejar claro al país que el país conoce muy bien quiénes somos, nuestra trayectoria, podrá estar de acuerdo con nuestras ideas, podrá no estar de acuerdo con nuestro pensamiento. Lo importante es que la gente sabe que somos personas de valores, somos personas que creemos en la justicia, en la ley, y lo más importante, nuestra única arma es el voto. Y dentro de 100 días vamos a ejercer todos los venezolanos el voto para precisamente lograr ese cambio que quiere Venezuela. Un cambio que destierre, que termine, que extermine la violencia que estamos viviendo hoy y pasemos a un país donde haya diálogo, donde haya justicia, donde haya unión. De manera que nosotros de manera clara lo que queremos es absolutamente deslindarnos de este tipo de acusaciones y decirle al gobierno que esté atento, porque en Venezuela lamentablemente asesinan a más de 20.000 venezolanos todos los años, hermanas y hermanos venezolanos asesinados todos los años, y lamentablemente nosotros no vemos ni la diligencia, ni el dolor, ni la compasión, ni el estar montado en esas 25.000 personas que todos los años son asesinados en Venezuela. Ese sí es su deber, y no simplemente el estar politizando la muerte,
sino más bien nosotros lo que queremos es que la vida, la justicia y los valores sean lo que reinen en Venezuela. Ahora, diputado, pero en este caso específico de esta denuncia, que es bastante grave, la que ha realizado el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, sobre este presunto plan para asesinar a la hija del diputado Diosdado Cabello, ¿han pensado ustedes acudir al Ministerio Público, solicitar que se les explique alguna de estas investigaciones, por qué estas acusaciones a dirigentes de oposición, específicamente sobre este caso al partido Primero Justicia? ¿Piensan hacer alguna diligencia jurídica? Estamos haciendo todo lo que hay que hacer para decirle al país que en Venezuela el problema que tenemos hoy se logra es precisamente votando dentro de 100 días, cambiando este sistema de injusticia, de impunidad que estamos viviendo, de violencia, para tener una Venezuela de justicia, de Estado de Derecho, de verdadera aceptación de lo que es la dignidad de todos los venezolanos. Y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente mantenernos firmes. El país nos conoce. Nuestro voto es nuestra arma y nosotros nos deslindamos de cualquier plan que tenga que ver con la violencia. No creemos en la violencia, no somos de ninguna manera militantes de la violencia, sino todo lo contrario. Pensamos que el gobierno es quien a través del discurso violento, a través del uso de grupos armados, a través del miedo, es el que quiere violentar al país. Y ese país que quiere cambio va a responder de manera pacífica dentro de 100 días, logrando nada más y nada menos que tener una nueva Asamblea Nacional que permita ese equilibrio democrático que Venezuela necesita de manera urgente y que lo vamos a tener. Estoy seguro que lo vamos a tener, Gabriel. 7:12 minutos de la mañana. Diputado, usted hablaba acerca de esta renovación del Parlamento Nacional el próximo 6 de diciembre. Al regreso vamos a hablar acerca de la estrategia unitaria. ¿Hay división o no en la mesa de la unidad democrática? ¿Y cuál es la agenda legislativa que le proponen al electorado de cara al 6 de diciembre? Ya venimos con mucho más de Primera Página. Julio Borges continúa con nosotros.